Así es como nosotros tomamos todas las cuentas que hacemos. Tensión, también llamado voltaje, diferencia potencial, y dice, si dos puntos tienen una diferencia de potencial, se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de Mm. la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial, del polo positivo de la batería al polo negativo de la batería. Y, en ausencia de una fuente externa, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Como cuando queda la batería con descarga y se chupa la batería, lo mismo. Ustedes en ese momento no tienen un generador eléctrico que les sostenga el consumo de batería. Cuando paran el auto y el alternador deja de generar energía, lo que va a pasar es esto. La corriente va a seguir fluyendo, la diferencia de potencial va a empujar a la corriente a seguir fluyendo hasta el polo negativo, pasando por el consumidor que quede prendido, el que fuere. Ese es nuestro trabajo, encontrarlo. Pero pasa eso. Y el Siempre el otro día lo sistema. puedes arrancar. Y después no lo puedes arrancar, tal cual. Tenés que venir con la batería, con el carro, eso todo por eso. La Cuando corriente, tenés una fuga de tensión, te come la batería de noche y el otro día puteás porque no puedes irte a laburar. tal cual. En el mejor de los casos puteo. Y si me agarras en un día medio cruzado, lo pateo todo. Bueno, Le ahí hago entra el la... chapista o el vidriero, lo que sea. Ahí que vaya donde quiera. Pero se va a ir todo pateado. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial. Siempre, como les había comentado yo una vez me parece, los sistemas eléctricos tratan de buscar el equilibrio. En realidad la energía eléctrica siempre trata de buscar el equilibrio. Así como un átomo se desprende de un electrón y cuando se desprende trata de incorporar otro electrón, busca un equilibrio. Todos los átomos buscan equilibrarse. Cuando no están en equilibrio, lo buscan todo el tiempo. Por eso tienen sobrecargas y déficit de electrones. Esa sobrecarga y déficit es lo que a nosotros nos ayuda a que fluya la electricidad. Se puede comparar con el funcionamiento de una represa hidráulica. Cuanto más alto esté almacenada el agua, mayor será la diferencia de potencial, es decir, que tendrá más potencial. Ustedes tienen una represa de 100 metros y tienen 10 metros de agua y abren la represa, va a salir un chorro de agua. Ahora tengan 80 metros de agua y abran la represa, van a ver que sale un chorro de agua de la san hostia. Si algún día están al pedo, está muy copado ver cuando empiezan a abrir las represas. Si no lo vieron nunca, está bueno. Lindo video. Está muy buena, está muy buena. Sí, sí, se salen esas explosiones de agua. Parece mentira, está muy copado. Les va a servir para entender lo que acabamos de hablar, en realidad. Van a En, entender en, el porqué. en diciembre fui a visitar la Itaipú Nacional. Impresionante, Mira, gigante, ¿no? impresionante. Eh, Pasamos con el micro por las turbinas abajo, salí del lado de Brasil y a la vuelta pasábamos por arriba. Y a la derecha teníamos todo lo que era el lago y a tu izquierda veías la cascada. Qué grande, qué lindo. Enorme, ¿no? Lindo, 20 lindo turbinas. es. ¿20 turbinas? Uf, hay un montón de ingeniería puesta en Eh, represas. Es zarpado, es zarpado mal. Impresionante, Eh, lógico. Cuando hicieron el desvío del río, hay que desviar el río para... Y cómo bueno, hacían sí, eso también. Eso también. Tenés que recargociar la naturaleza para que te permita. Bueno, lo mismo que cuando hacen los pilotes submarinos. Si nunca lo vieron, después fíjense el video de cómo, cuando ponen un puente sobre el mar, fíjense cómo lo hacen, es una locura. Es demencial. Cuando el agua se libera, empieza a caer hasta que se iguala el nivel del agua. En ese momento la diferencia de altura será nula, es decir, no habrá diferencia de potencial. ¿Saben qué trabaja
con un principio así los carburadores. El carburador, ustedes tienen algo clave, que es el nivel de llenado de la cuba. Si ustedes se pasan de llenado de la cuba, o sea, cuando ustedes lo desarman, el flotante tiene una chapita, que es la misma que va enganchada a la válvula punzoa. Con eso regulás el corte del flotante. Si el flotante te queda muy arriba, empieza a chorrar nafta dentro de la admisión. Si el flotante te queda muy abajo, el auto va a quedar fino, le va a costar acelerar, va a tardar en acelerar porque necesita más flujo de aire para poder succionar esa nafta. Entonces, en el punto de diferencia de potencial cero entre el flotante bien seteado y el surtidor maestro de combustible, es donde está el trabajo óptimo del carburador. Se llama principio del vaso comunicante. Nada, que les quede dato. Trabaja por un efecto no diferente, ni igual, pero sí tiene mucho que ver. Ahí tienen un dibujito, ¿sí? La potencia en watts es lo que genera el movimiento, en este caso, de los electrones, el agua. Sale de la fuente, el generador de tensión, que soy yo con la manivela, ¿sí? Son los volts. Acá tienen un depósito de líquido que lo van a impulsar a través de este sistema. El caudal, la cantidad de agua que viene, es la corriente o la intensidad. El canal por el que se mueven son los cables, ¿sí? La resistencia en realidad, y la marca acá abajo, la resistencia está en todos lados. Todo componente de un circuito es una resistencia, desde un terminal hasta el mismo cable, todo. Y lo que hace la energía efectiva, que en este caso ustedes tienen una paleta con una sierra que está cortando una madera, esa es la potencia. En este caso, ese es nuestro consumidor, esa paleta ahí es nuestra carga, ¿sí? Lo que nosotros vamos a alimentar o tratar de energizar con la corriente. Cuando se habla sobre una diferencia de potencial en un solo punto o potencial, se hace referencia al voltaje entre ese punto y algún otro donde el potencial se defina como cero. En muchas ocasiones se adopta como potencial nulo al de la Tierra. En el caso del automotor, el potencial cero se asigna al chasis. Creo que yo les había comentado esto. Ustedes tienen dos puntos de potencial. Potencial alto y potencial bajo. Acá se lo llama como potencial cero. El potencial bajo, el potencial cero es la tierra, la masa, el chasis. Potencial alto, cualquier valor de energía superior al cero. Una fuente reguladora interna de 3,3 volts, de 5, de 8, una de 12. Todo eso es potencial alto. A medida que se va pasando por cargas eléctricas, es decir, por elementos que consuman energía como lámparas o resistencias, la tensión va disminuyendo su valor. Obviamente, cada componente del sistema toma una parte de esta energía, porque esa presión que hace fluir los electrones es la presión que hace que a los componentes les lleguen electrones, que son los que lo van a energizar.
La unidad de medida de la tensión es el voltio o volt y se simboliza con la letra B corta mayúscula. En algunos libros viejos lo pueden encontrar con la letra E. También está. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Sí. Sí, sí, vos bien, Emanuel. Bien, bueno, resistencia tienen un montón, se los leo súper por arriba, puesto lo hablamos un montón. La resistencia es la mayor o menor dificultad que ofrece un material al paso de la corriente. Este valor se mide en ohmios y representa con la letra griega omega, la herradurita que les enseñé. Mientras mayor sea la resistencia, más difícil va a ser forzar a los electrones a que se muevan, por lo que la corriente que circulará será menor. Por otro lado, si un material presenta poca resistencia, será muy fácil de hacer circular la corriente eléctrica. Por eso buscamos componentes que tengan la más baja resistencia posible, como son el cobre, la plata, todos los que vimos. La resistencia puede ser calculada de la siguiente manera, que es lo que ya vimos el viernes, Sí. ¿sí? P cuadrado es la resistividad del material, ¿sí? El material propio con el que está hecho, L es el largo y A es la sección transversal del conductor. Eso es lo neto que define constructivamente un material y lo que varía la resistencia también es la temperatura. Pasa que la temperatura no está acá porque no es propia del material. Cuando nosotros hablamos de material, hablamos siempre de temperatura estable, 20 grados promedio. La mayoría de las pruebas están hechas a 20, 25 grados Celsius promedio.